Bueno, el otro día vimos el tema de lo que sucedía respecto a el campo magnético que se producía cuando yo tenía una circulación de corriente, ¿sí? Siempre que yo tenga en un conductor la circulación de la electricidad, se va a producir alrededor un pequeño campo magnético. Cuando nos encontramos con una bobina, ese campo se intensifica. Yo acá traje, que el otro día les debía, lo que es un transformador típico, ¿sí? Donde yo tengo las dos bobinas, en este caso tienen dos cantidades de alambre distinto, uno es más fino y tiene más vueltas, otro es más grueso y tiene menos vueltas, y tenemos acá, ¿sí?, los núcleos de hierro, son varias capitas que van de esta forma, y lo que sucede con esto así es que el efecto que se buscan con estas chapas es aumentar el efecto magnético que produce. Nosotros acá, típicamente, por lo que yo veo, es la bobina de mayor vuelta, seguramente es la que va a 220 voltios, y la otra más pequeña es la que va a reducir el voltaje. Están una al lado de la otra, pero el efecto que produce el hecho de tener todas el núcleo, ¿sí?, el núcleo atravesándola, y el hecho de que además lo recubre alrededor, hace que se concentre todo el efecto magnético, ¿sí?, dentro. Lo pongo acá para la camarita. Concentro todo el efecto magnético alrededor de la chapa. Pásalo si quieres. Típicamente, eso nosotros lo mostramos de esta forma: un bobinado, el otro bobinado, y en este caso sería así, porque tiene un núcleo de hierro. Sería representado de esta forma: las dos bobinas y las rayitas en el medio, que significan que estamos hablando de un núcleo de hierro. Ahora bien, yo le decía que tenemos este efecto magnético, electromagnético en realidad, que se produce debido a la circulación de la corriente, y ese efecto magnético va a ir, no es instantáneo, sino que es progresivo y va creciendo en el tiempo, ¿sí? Cuando yo habilito, supongamos acá que tengo una pequeña llavecita, ¿sí? Acá yo tengo una llave. Cuando yo conecto el circuito, en este caso en una pila, y comienza a circular la corriente, típicamente lo que va a suceder es que a medida que los electrones van a ir moviéndose por el bobinado, en un primer momento lo que va a suceder es que se va a producir una fuerza de oposición, ¿sí?, a la circulación de la corriente. Esa fuerza de oposición se debe a una ley de Faraday que dice que cuando yo tengo una bobina, la bobina actúa produciendo, o tiene como principal característica, que no le gusta o no se siente cómoda, para que entendamos, con el cambio de corriente, ¿sí? Siempre que se produce algún tipo de variación en la corriente, se produce un efecto contrario, ¿sí?, que se opone a la circulación de esa corriente. Entonces, ¿qué va a suceder? A medida que van a ir circulando los electrones por la bobina, va a ir creciendo el efecto electromagnético que se produce en la bobina. Pensemos que se va creando aquí en los costados el efecto magnético, ¿sí?, que se va obviamente
siendo, digamos, sumado debido a la cantidad de vueltas que tenemos, a la cercanía que están las bobinas y demás, y ese efecto va a ir creciendo en el tiempo, ¿sí? Va a ir creciendo. A medida que crece, va a llegar un momento en que, una vez que circularon todos los electrones por aquí por la bobina, ese efecto magnético va a tender a estabilizarse, ¿sí? Cuando llega al punto tal que el efecto magnético, ¿sí?, que es la suma, imagínense acá yo tengo un valor determinado que es el conductor de forma lisa, sin ningún arrollamiento. Cuando termina de producirse toda la circulación por aquí, ya tengo lo que vendría a ser la suma de todo ese campo magnético, que repito, va a estar influenciado por la cantidad de vueltas. No es lo mismo que yo tenga este bobinado así, a que yo lo tenga atravesado por un elemento metálico, o como tenemos en esas bobinas que son mayor cantidad de vueltas. Cuando se produce toda la circulación por la bobina y llegamos al punto máximo del electromagnetismo, esa fuerza que yo tenía, que estaba en contra de la circulación, va a desaparecer. O sea, cuando se termina de armar el total del campo magnético, esta bobina se comporta exactamente igual que si hubiera un conductor totalmente liso acá, ¿sí? Y va a permanecer en esa forma siempre y cuando circule la corriente. O sea que el efecto que aparece del impedimento a la circulación solo se va a dar mientras se produce el efecto magnético o electromagnético en la bobina. Luego se comporta exactamente igual que si fuera un conductor recto, con una diferencia, que yo tengo el efecto o el campo magnético en la bobina. Ese efecto magnético, obviamente, en el caso del transformador, lo aprovechamos en la otra bobina. Ahora bien, ¿qué pasa si yo aquí pongo, por ejemplo, una lámpara? Yo lo voy a poner con una R de resistencia, pero pensemos que es una lámpara común. Y supongamos que acá está totalmente sin corriente. Yo acá no tengo circulación alguna, ¿sí? Tengo la llave abierta. Cuando yo conecte la corriente siempre va a ir hacia la menor resistencia. ¿Qué va a suceder? Mientras comience a formarse el campo magnético que tenemos aquí en la bobina, vamos a tener una gran fuerza contraria de un voltaje que va a estar invertido. ¿Y qué se va a producir? Que la corriente, en vez de pasar por aquí por la bobina, va a pasar aquí por la lámpara, ¿sí? Entonces, ni bien yo conecte la corriente, lo que va a suceder es que una parte de la corriente va a fluir por la bobina, pero gran parte va a pasar por aquí por la lámpara y la lámpara se va a iluminar. Cuando se produzca todo el armado del campo magnético, la corriente va a fluir tal vez en menor medida por aquí por la lámpara, o dependiendo del voltaje con los que trabajamos, la lámpara puede llegar a apagarse y toda la corriente va a fluir por la bobina. ¿Por qué? Porque una vez que está armado el campo magnético, esto actúa como si tuviéramos un conductor totalmente recto, ¿sí? Hasta ahí más o menos vamos. Esto pasa a fracciones muy rápidas de tiempo. Salvo que estemos hablando de bobinados muy grandes, esto es algo prácticamente imperceptible. Ahora bien, ¿qué sucede si yo, ya teniendo el campo magnético armado, ¿sí?, esto ya ha funcionado durante un momento, yo momentáneamente, acá tenía la circulación de la corriente,
tenía circulando corriente acá. ¿Qué pasa si yo momentáneamente, esto está funcionando, de repente corto la corriente? ¿Qué va a suceder? Yo voy a tener energía aquí almacenada en la bobina. Recuerden cuando nosotros vimos la otra vez el capacitor, nosotros decíamos que el capacitor guardaba, por el efecto del campo eléctrico, corriente en sus placas. Acá la bobina también tiene energía guardada en forma de campo magnético que se genera. ¿Qué va a suceder acá? Este campo magnético va a querer, buscando siempre el equilibrio natural, va a querer transformarse, ¿sí? Va a querer desaparecer, va a ir disminuyendo. ¿Qué va a suceder? Va a forzar este campo magnético a que los electrones que están en el circuito comiencen a circular, ¿sí? Entonces, ¿qué va a suceder? En el mismo sentido donde estaba circulando la corriente eléctrica, va a comenzar a fluir la electricidad. Ya no hacia la pila, sino que va a ir hacia nuestra resistencia, hacia nuestra lámpara, ¿sí? Entonces, a medida que vaya disminuyendo nuestro campo magnético, va a ir fluyendo electrones hacia nuestra lámpara, ¿sí? Dependiendo del tamaño del bobinado, nos vamos a encontrar que esta lámpara se va a prender. O sea, en el principio la lámpara se prendió debido al impedimento que teníamos de la corriente que se producía en la bobina, de la no circulación, porque se armaba el campo magnético, se prendía la lámpara y cuando se armó el campo magnético esta lámpara se apagó. Ahora nuevamente tenemos, habiendo cortado la corriente, tenemos nuevamente circulación aquí por nuestra lámpara de corriente, debido a que esta fuerza electromagnética comienza a desvanecerse y circulan en este sentido los electrones, ¿sí? La bobina, en este caso, ha guardado energía de forma... ¿Y si no está la lámpara, cómo se descarga? Al aire, igual que los capacitores, con la diferencia de que si tenemos una bobina muy grande, yo acá la alimenté con 1,5 volts, Sí, supongamos. Sí. 1,5 volts. Si acá tengo una bobina de 1000 vueltas, supongamos, yo acá puedo llegar a tener 70-80 volts almacenados, con un amperaje muy pequeño. ¿O no? Pero típicamente si tengo un bobinado muy finito, este campo electromagnético se puede transformar, así sea uno, aunque no tenga otro bobinado en paralelo, así siendo sea uno, solo puede pasar eso. Con esta bobinita acá que tiene unas cuantas vueltas, yo le doy 1,5 voltios, pero si le pongo una resistencia en paralelo, me voy a encontrar con que el voltaje es muchísimo más alto. Porque va a depender de la cantidad de vueltas, del tema de si en el centro tengo un elemento metálico o no. Hay un montón de factores, pero puede producirse, debido al campo magnético, un voltaje más alto. Se descarga por donde hay consumo. Sí, sí. Y si no se descarga hay que tratar de descargarlo porque si no en algún... Como capacitor que queda por unos cuantos días. Sí, en la bobina no tanto, pero puede pasar, sí. Puede pasar que quede con una gran cantidad de corriente. Ahora bien, ¿qué pasa si yo, en vez de la lámpara, coloco un capacitor? Vamos a suponer que yo tengo acá la pila, se produce la misma situación, tengo una gran fuerza hasta que se vuelve a armar el campo magnético y acá voy a tener un capacitor cargado positivamente, y acá de forma negativa, ¿sí? ¿Qué va a suceder acá? En este caso, vamos a suponer que acá pasa la corriente,
se va a cargar, va a funcionar igual que en el caso anterior, pero yo ahora corto. ¿Qué va a suceder? Lo que va a suceder acá es lo siguiente. Yo voy a tener el campo magnético, ¿sí? Y va a circular la corriente en este sentido. O sea que acá este elemento que está con carga de negativa va a ir aceptando corriente hasta quedar con carga positiva, va a circular la corriente y en este caso va a quedar con carga negativa. Acá hay algo particular que va a suceder. Cuando está con carga positiva, es más, yo si quisiera podría no hacer esta parte, sino directamente pensar en una bobina y el capacitor directamente cargado. ¿Qué va a suceder? Va a circular la corriente, vamos a pensar, no lo vamos a pensar como que se cargó acá anteriormente, sino que directamente yo vengo, vamos a borrar esta parte para que lo entiendan mejor y vamos a pensar que la llavecita está acá. Que la llave la tengo acá. Vamos a suponer que yo agarro un capacitor, lo cargo, mejor se veía alguno acá, lo cargo positivamente aquí. Yo lo cargo positivamente aquí y acá va a quedar con el valor negativo. ¿Qué va a suceder? Yo acá a la bobina no le di corriente, estoy recién llegando con el capacitor. ¿Qué va a suceder? Va a haber una circulación de electrones cuando yo cierre la llave en este sentido, ¿sí? ¿Y qué va a suceder? Debido a la fuerza que yo tengo al formar, recuerdan que dijimos cuando comienza la bobina no le gusta el cambio que tenemos en la corriente. Estamos en una situación de reposo, tengo el capacitor cargado, comienzan a llegar los electrones, tiene una fuerza contraria que hace que circule lentamente la corriente. Entonces, ¿qué va a suceder? Yo voy a tener, mientras se arma el campo magnético, una circulación lenta de electrones, ¿sí? Va a ir lentamente subiendo, esto es voltaje. Voy a tener una lenta circulación de electrones hasta que se arma el campo. Cuando llegue al valor más alto, va a producirse la mayor circulación hasta el punto en que tengo armado el campo magnético y esto prácticamente no tiene ninguna fuerza. Entonces yo voy a tener un pico de la cantidad de corriente y se va a ir descargando el capacitor hasta buscar el equilibrio. Recuerden cuando yo tengo el capacitor, uno cargado positivamente y el otro negativo, lo que se busca naturalmente es el equilibrio. Ahora, ¿qué va a suceder? Yo acá, en determinado punto, va a circular, cuando estos dos valores lleguen al punto del equilibrio, normalmente si yo en vez de tener una bobina tengo una lámpara, lo que va a suceder con esa lámpara es que se va a apagar. Ahora, el problema es que yo acá tengo el campo magnético formado. Y el campo magnético, cuando deje de circular la corriente, ya lo voy a tener totalmente formado. ¿Qué sucede? Esa misma fuerza que hace que cuando comienza a circular no le gusta la bobina, hace que la bobina quiera seguir forzando a la circulación de la corriente. Entonces, cuando yo tenga el capacitor totalmente en equilibrio, lo que va a suceder es que el campo magnético de la bobina va a empezar a desvanecerse. Eso va a hacer que la corriente se mantenga por un momento, ¿sí? Los electrones van a seguir fluyendo debido al campo magnético. Entonces acá lo que va a suceder es que este capacitor va a comenzar a recibir la carga positiva y este va a quedar cargado de forma negativa, ¿sí? Y va a desaparecer todo el campo magnético. Esto imaginemos acá, está unido. Pues yo tengo el circuito cerrado. ¿Qué me voy a encontrar en esta situación?
que yo he tenido la circulación de la corriente hasta un punto de equilibrio donde llegó esta bobina a desaparecer como una resistencia, o sea, esto es lo mismo que si hubiera circulado totalmente, llegó al pico de corriente, luego comenzó a desvanecerse el campo magnético y a medida que desvanecía el campo magnético, yo tengo una reducción paulatina del voltaje hasta que llega a cero cuando desaparece el campo magnético. Ahora, tengo el capacitor cargado nuevamente, con polarización inversa. ¿Qué va a suceder acá? Acá lo que va a suceder es que nuevamente va a buscar el equilibrio. Vamos a tener la circulación en este sentido de la corriente para nuevamente ir hacia el otro polo. Por lo cual, yo ahora voy a tener la circulación en el otro sentido. Nuevamente, lentamente, debido a que se arma el campo magnético, ¿sí?, hasta que llegue en equilibrio, y como tengo el campo magnético, va a forzar a cargar el otro lado del capacitor hasta que quede en cero, ¿sí? Entonces yo acá voy a tener una circulación alterna de corriente, con un detalle. Cada vez que, a medida que va pasando el tiempo, esto se va a ir repitiendo, pero en valores más bajos. De esta forma. ¿Por qué? Por la resistencia que tiene el circuito, ¿sí? ¿Entendieron cómo es el proceso? Yo tengo cargado en principio de forma positiva y negativa, circula la corriente, en principio lo hace de forma lenta debido a la imposibilidad que tengo porque se forma el campo magnético, hasta que tengo un momento de máxima circulación donde el campo magnético se armó totalmente, y en este punto, que puede ser un poco más largo en el tiempo, depende de los valores del capacitor y de la bobina, puede ser un poquito más estirado, luego va a comenzar a descender. ¿Por qué? Porque el campo magnético va a ir desvaneciéndose, quiere mantener el sentido de circulación de los electrones y se va a cargar positivamente el otro lado del capacitor y este va a quedar con carga negativa. Y se va a repetir el proceso, ¿sí?, siempre con valores más atenuados, hasta que prácticamente no hay casi circulación, debido a la resistencia propia de la bobina y de la resistencia que tiene la placa del capacitor y demás, ¿sí? Básicamente se va a transformar en calor. A veces no lo percibimos, pero es calor. ¿Para qué sirve esto? Porque yo, jugando con el valor del capacitor y la de la bobina, lo que siempre se va a respetar es esto, es la frecuencia. La frecuencia con que se va a dar esta circulación alterna va a depender del capacitor y de la bobina, de los valores del capacitor y la bobina. ¿Para qué se usa esto? Esto se llama circuito LC. Básicamente, o una de las cosas principales, para la sintonía, ¿sí? Cuando nosotros tenemos los equipos radio, que no son digitales, que son análogos, yo, o variando el valor de la bobina, o variando el valor del capacitor, yo acá tengo un capacitor variable, cambio la sintonía, ¿sí? Este capacitor está acá, entonces yo, variando el valor del capacitor, hago variar la frecuencia, ¿sí? Entonces yo trabajo de esa forma con la sintonía. El valor que yo tengo de la fuerza del impedimento de la corriente cuando comienza a circular mientras se arma el campo magnético se le llama inductancia, que lo van a ver posiblemente con la letra L, ¿sí? Es la inductancia. Y la unidad de medida es el Henry, que está con la H, que equivale a 1 volt por segundo con 1 amperio, ¿sí? Una bobina que tiene la posibilidad de generar con su campo magnético 1 volt
y 1 ampere durante un segundo tiene 1 Henry, por lo cual las bobinas normalmente se trabajan en milésima de Henry o demás. Se necesitan valores bastante importantes para lograr mantener 1 volt y 1 ampere, que es lo más difícil, durante un segundo, ¿sí? Esta es pues, la importancia de la otra vez de entender el capacitor, cómo funcionaba y la bobina, para entender esto que se llama, este circuito así, lo van a ver como circuito tanque, ¿sí? O circuito LC. Circuito LC. Bobina, la L de bobina por la inductancia y C por el capacitor, ¿sí? Y es fundamental en esto, en el trabajo de la frecuencia. Típicamente lo que sucede, a veces para hacer funcionar un circuito de esto, es, ustedes entiendan cómo funciona, es trabajar con una señal, o la otra forma, digamos, el uso práctico, cuando nosotros tenemos la sintonía, ¿cómo se da? Yo tengo una señal, supongamos que viene de acá arriba con una antena, ¿sí? ¿Y qué voy a obtener o qué puedo obtener de acá? Si yo vengo, esto lo alimenta, supongamos, una antena con un preamplificador y demás. Que yo voy a tener acá en este punto una variación que la podemos trabajar de alguna forma con esta variación en la frecuencia, ¿sí? Entonces yo puedo lograr de todas las señales que me puedan llegar a venir, me va a trabajar lo que voy a tener acá como producto, es la señal que a mí me interesa en una determinada frecuencia. En las otras frecuencias, esto va a funcionar en general como una gran resistencia y no la va a dejar pasar, ¿sí? Pero básicamente, cuando yo trabajo con un circuito así de bobina y capacitor, lo que logro es trabajar o formar el trabajo que yo tengo en una determinada frecuencia, ¿sí? No sé si se va entendiendo más o menos hasta ahí. Ahora bien, el valor que yo tenga de la inductancia va a depender de 3 o 4 elementos. Uno va a tener que ver con lo que yo les explicaba de el núcleo. Ponerle o no un núcleo acá de hierro me va a permitir trabajar tal vez con una bobina más pequeña, pero al ponerle un núcleo de hierro voy a tener un efecto magnético más grande, por lo cual una inductancia más grande y puedo achicar el sistema. Lo otro a tener en cuenta va a ser la longitud total que yo tengo de este enrollado, ¿sí? No es lo mismo trabajar con esta bobina, que si yo la estiro, tengo supongamos, 20 centímetros, a si yo trabajo una bobina donde en total tenga 50 centímetros. Y obviamente también va a depender la cantidad de vueltas y el tamaño total, ¿sí? O sea, para yo saber la inductancia, para saber o para calcular qué elementos influyen, tengo que ver el diámetro total de la bobina, la cantidad de elementos enrollados, el grosor de la bobina y obviamente si tengo o no un núcleo de hierro, qué elemento tengo interactuando. Y obviamente también la separación. Este de acá tiene una pequeña separación. Si yo lo acerco, obviamente voy a tener un efecto magnético mucho mayor. Y si lo alejo, va a ir desvaneciéndose hasta tal punto que si yo lo alejo lo suficiente, directamente trabaja como un elemento, digamos, recto sin efecto inductivo. Porque es importante también la cuestión de la inducción, en donde trabaja también mucho el tema de la inducción en los circuitos, en la placa, porque, recuerden cuando nosotros hablamos en su momento la cuestión de la impedancia, que lo vimos así un poquitito por arriba, así como la circulación de la corriente produce un determinado campo magnético, muchas veces
pensándolo esto en pequeña escala en la placa, vamos a ver que tenemos un montón de capacitores, transistores y elementos similares, y vamos a ver a veces que viene un circuito recto y de repente nos encontramos con unos elementos así en la placa y sigue, ¿sí? Cuando a veces tiene este efecto así de estar doblado sobre sí mismo, y supongamos el otro polo viene así y se aleja o se acerca como un poquitito, y luego sigue en paralelo, funcionan como capacitores a veces. Y a veces nos vamos a encontrar que, pues es importante ver en los circuitos, que las bobinas las incorporan como elementos parecidos a las resistencias, ¿sí? Hay en algunos circuitos que van a ver que las resistencias, las bobinas estas, las arman en pequeños hilos, las recubren de cerámica y van soldadas en las placas de circuito. Pero básicamente el funcionamiento de la bobina es ese, ¿sí? La fuerza de impedimento cuando se forma el campo magnético guarda energía de forma magnética, y luego cuando se produce un cambio en la corriente porque se produce un desvanecimiento en el voltaje o en la cantidad de amperios, entrega o busca el equilibrio a través de la entrega del campo magnético para que siga fluyendo de la misma forma, ¿sí? Eso es fundamental que lo entiendan. Y el trabajo con el capacitor tiene que ver con esto, con uno de los ejemplos, trabajar así con el capacitor en paralelo y armar lo que se llama el circuito tándem. Ahora, como elemento siguiente, ya vamos a ir terminando con lo que son las piezas que tienen los circuitos en general, y vamos a empezar con las partes que componen los equipos radio, y vamos a ver algún otro tema en cuanto a propagación y demás más adelante. Vamos a hablar de los circuitos lógicos, ¿sí? Ustedes van a ver, y esto ya arrancando con la parte de lo que tiene que ver con los sistemas propios de la radio y cuestiones similares, ustedes van a ver que hay sistemas o elementos que pueden funcionar tanto de forma analógica como de forma digital. Nosotros típicamente hablamos, para que ustedes entiendan, cuando hablamos de analógico, lo que yo puedo llegar a explicar acá con el eje, ¿sí? Cualquier forma, la onda sinusoidal o una onda cuadrada, cualquier forma de explicación de un circuito, de un aparato que yo lo pueda demostrar de esta forma, se interpreta que es analógico. ¿Qué son los sistemas digitales? Los sistemas digitales son aquellos que trabajan con un sistema binario, ¿sí? Con codificación de ceros y unos. Se puede trabajar de forma lógica, dando una explicación a ese funcionamiento, y podemos desglosar a través de los sistemas lógicos, que son la base, digamos, del funcionamiento digital, la transformación o el funcionamiento de elementos digitales, ¿sí? ¿Cómo funcionan los circuitos integrados y demás? O pensemos al revés, ¿qué es un circuito integrado? Un circuito integrado, pensémoslo como una microcomputadora que básicamente tiene normalmente, puede tener
pequeñas bobinas, capacitores y demás, pero que funciona obviamente a base, nosotros vimos en su momento lo que eran los semiconductores, elementos que bajo determinadas circunstancias de voltaje, de presión, de temperatura podían funcionar como conductores o a veces como no conductores, integrados todo en un circuito, en un paquete, en un chip, funcionan como un circuito integrado, que en escala más grande, junto con transistores y demás, pueden llegar a funcionar como un pequeño microcontrolador. Ahora, ¿cuál es la base de eso? La base son, aparte de los transistores y demás, son lo que se llaman las puertas lógicas. ¿Qué vienen a ser las puertas lógicas? Son pequeñas partes que tenemos del chip. Hay 8 o 9 modelos, yo les voy a explicar los 3-4 principales, que funcionan de la siguiente manera. Después, si ustedes quieren, no los quiero hacer muy complejo a la cuestión de los nombres y a las cuestiones técnicas para no complicarlo. Pero básicamente, ¿cómo funciona? Yo puedo tener una determinada puerta lógica, vamos a suponer que todo esto funciona con un valor de 5 voltios, donde yo voy a tener una salida de señal aquí, supongamos también de 5 voltios, siempre y cuando en A y en B llegue también un voltaje de 5 voltios, ¿sí? Entonces, si yo en determinado momento, por esta puerta, o sea, por este pin y por este pin, tengo en ambos 5 voltios, yo acá voy a tener la salida de 5 voltios, ¿sí? Si yo no tengo los 5 voltios acá y acá sí, tal vez tampoco tengo salida, ¿sí? Un tipo puerta lógica requiere que sí o sí tenga el ingreso de corriente en ambas puertas. Hay otros tipos de puertas lógicas que independientemente de si en este o en esta puerta tengo corriente, solo va a salir si en estos valores es 0, ¿sí? O sea, si yo en ambos casos tengo un valor positivo, no va a salir corriente. O si solo uno a la vez también tengo el voltaje positivo, acá tampoco va a salir. Solo se va a dar si en ambos casos es 0. Puedo tener otro tipo de puerta lógica, se llaman NAD, NOD, van cambiando de acuerdo a cómo trabajan, donde solamente se va a dar el paso si el voltaje es 1 por vez, ¿sí? O sea, si yo tengo en ambos 0 o en los dos al mismo tiempo la llegada de la corriente, acá no va a salir. Solamente cuando en uno de los dos yo tengo corriente, va a salir por esta puerta, ¿sí? El mezclar todo ese tipo de componentes, porque yo de acá puedo ser parte, por ejemplo, de otro, y acá venir a su vez de otro más, ser la salida de otro, ¿sí? El mezclarlo distintos tipos, ¿sí?, es lo que forman los sistemas lógicos que tenemos en los microchips, en las computadoras y demás, ¿sí? Esa es la base de lo que son, porque la otra vez no me acuerdo quién era que me preguntó cómo era que funcionaban los sistemas digitales y demás. La base es esta, ¿sí? El intercambiar ese tipo de puertas lógicas en una escala muy grande, con capacitores, con un montón de valores, hace que yo pueda transformar. ¿Y para qué sirve? Básicamente yo puedo hacer sumas y restas. Es la base de lo que son las computadoras, ¿sí? Las primeras computadoras, que en realidad las primeras eran, ese sistema así funcionaba, no con transistores o bobinas o capacitores, sino que funcionaban con válvulas, ¿sí? Esto mismo que yo explicaba de la puerta lógica se pueden hacer con válvulas, con diodos, todos valvulares. Imagínense computadoras que eran grandes como esta habitación, llenas de válvulas, eran las primeras calculadoras que existían para... ¿Y cómo funcionan las calculadoras? Haciendo eso, mezclando todos esos tipos de puerta lógica, se logra lo que es
una calculadora, por ejemplo, y se hacían cálculos matemáticos muy avanzados para la época. Luego se utilizaron este sistema de puertas lógicas con elementos semiconductores, y hoy todo esto lo podemos saltear usando los sistemas digitales que tenemos en una computadora y demás. Nosotros, por ejemplo, en el caso de los celulares, ¿cómo funciona? Son también sistemas de radio que se comunican. Básicamente lo que hace el celular cuando hablamos, grabar, lo codifica, lo transfiere haciendo un salteado de frecuencia muy grande, y todo lo que sucede de forma digital. O sea, va codificado la señal, la vibración, que es una corriente alterna que yo la puedo explicar del micrófono, se transforma en ceros y unos, se lo compacta, lo manda a la torre celular, y del otro lado pasa exactamente lo mismo. Cuando nosotros ustedes que están haciendo la escucha en SDR, básicamente lo que sucede es que hay un equipo, a veces pueden llegar a tener equipos radio, que realmente son receptores SDR, radio definida por software, que hay el mínimo de elementos físicos, hay un preamplificador tal vez de antena, que hace que aumente la señal que está recibiendo de la antena, y normalmente como primeros elementos, y después lo que hay es un sistema que a toda la información que yo tengo analógica de la banda, supongamos de 40 metros, la transforma a través de un microprocesador en un sistema digital, ¿sí? Y después lo pasa por internet. Cuando nos llega al celular o a la computadora, lo que hace el programa, por eso es radio definida por software, todo lo que nosotros en un equipo radio tenemos, resistencia, capacitores, un potenciómetro para ajustar el tema de la ganancia y demás, lo hacemos digitalmente, ¿sí? Es radio definida por software. Hay algunos equipos radioaficionados que tienen el procesamiento también de SDR. ¿Por qué? Porque cuando yo, por ejemplo, en el caso del equipo de radio, aprieto un botón para atenuar la señal porque viene muy fuerte, normalmente pasa por una resistencia o pasa por alguna serie de capacitores y bobinas para filtrar la señal. En cambio, cuando yo la trabajo digitalmente, yo la puedo modificar totalmente. Para hacer una analogía, es como si yo tuviera la cámara digital, saco una foto digital, puedo transformar, decirle al celular, cambiame el rojo por el azul, cambiame los brillos, transformarme el contraste. En cambio, cuando yo tengo una fotografía de papel o lo que eran de rollo, tengo que hacer una edición a través de filtro. Bueno, los equipos radio modernos vienen, algunos tienen el sistema SDR, que yo, en vez de tener físicamente un sistema de bobinas, resistencia, por ejemplo, para atenuar la señal, yo puedo elegir millones de combinaciones digitales para hacer ese mismo trabajo, ¿sí? Los equipos, el case, por ejemplo, que tenemos ahí, los dos equipos case, son totalmente analógicos. ¿Qué tengo yo para sintonizar? Una ruedita donde va cambiando el valor de un capacitor, y todo el circuito interno yo lo puedo explicar por etapa con el eje cartesiano, ¿sí? Ya el FT80 tiene algunas pequeñas cositas que son digitales, por ejemplo el tema de la sintonía. Después vamos a ver uno de los sistemas, tiene un sistema PLL, que es un chip que de acuerdo al voltaje que yo le doy, va produciendo una frecuencia determinada, y yo voy cambiando la frecuencia, moviendo la ruedita, porque le mando una señal a un chip que aumente el voltaje. Entonces con milésima que yo aumento el voltaje, va cambiando la frecuencia y hago la sintonía de esa forma, ¿sí? Pero todavía desde el 840, de principio de los 90, tiene todavía gran parte de los sistemas que son analógicos. Algunas pequeñas cuestiones son digitales. Hoy la mayoría son equipos muy compactos que tienen gran parte de todas las etapas internas de forma digital. Algunas etapas imposibles, como por ejemplo el tema de la transmisión. En determinado momento, la parte digital lo transforma en lo que son conversores que se llaman análogos digitales, lo vuelven a transformar esos ceros y unos en señales que podemos representarlas en el eje,
Y tenemos los transistores de salida como tienen los equipos de hace 30, 40 años atrás, ¿sí? Pero básicamente era eso que quería explicar de cómo va avanzando los sistemas y cómo van trabajando.